Vamos a comenzar entonces con esta primer clase. Bueno, mi nombre primeramente es Valentina Flores o Camila Valentina Flores. En el usuario van a encontrarlo como Camila. Yo soy docente, voy a ser docente a cargo de esta materia. Sé que el año pasado ustedes tuvieron otro profe, así que mi idea es refrescarle un poquito de los conocimientos. Soy docente, me recibí hace muy poquito. Y bueno, nada, mi idea es acercarle el contenido de física. Yo sé que física es una materia que quizás ustedes en la secundaria lo han dado y quizás le parece un poco tedioso o caemos en lo que es las fórmulas, los problemas y demás y no vemos toda la otra parte que yo quiero que en esta materia la podamos ver. Que justamente la física es una materia que puede explicar absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, es sumamente importante que la podamos comprender. Bueno, yo, si bien como les había mandado en el foro de novedades, bien, ahí van a tener una actividad que vi que algunos ya la hicieron, en el foro de actividades 1. Tienen una actividad que son mirar videos. Ahí pueden ver el video de los temas que vamos a trabajar hoy, ¿bien? Más que nada, esos videos van a ser introductorios, ¿bien? Son contenidos básicos y también estuve viendo en las diferentes presentaciones que tuvieron. Estoy muy contenta de las personas que se han presentado. Invito a los que todavía no lo hicieron a que lo hagan. Es muy importante para mí más que nada y creo que también es importante para ustedes que en esta materia tengamos un feedback activo, que todas las actividades o propuestas que le hago que ustedes puedan realizarlas. Si tienen algún inconveniente con el contenido o cualquier otra cuestión, me lo pueden hacer saber en el foro de consultas 1 con respecto a lo que es la unidad 1, ¿bien? En el día de hoy nosotros vamos a trabajar lo que es la primera parte de la unidad 1, que es todo lo que tenga que ver con fluidos, mecánica de fluidos y vamos a trabajar lo que es la hidroestática, ¿bien? En el esquema de contenidos que ustedes tienen cargados en el aula, lo que van a hacer es van a poder ver la organización de los contenidos y que vamos a trabajar semana a semana. Como bien ustedes saben, el año pasado es igual, está distribuido en 8 semanas, ¿bien? Y en este caso, a diferencia del año pasado, esta materia se va a trabajar 4 unidades didácticas, ¿bien? Hoy justamente vamos a trabajar lo que es la unidad 1 y vamos a trabajar hasta lo que es la hidroestática. Por eso también cuando comenzamos el lunes, yo les dejé un foro, o el martes me parece que era, donde más o menos les explicaba y les comentaba que tenían que ir leyendo lo que es el material justamente para poder arrancar desde ahí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bien, nosotros vamos a trabajar, les voy a compartir pantalla, con 2 materiales. Uno ya está cargado en el aula, que es el material didáctica 1, digamos, donde ustedes pueden ver todo el material, todo el contenido que se va a trabajar. Bien, además tienen también subido en el aula una presentación, que es la presentación que vamos a trabajar hoy, que es la correspondiente a didáctica 1. Y a su vez, yo también le traje un material, un archivo complementario, para justamente poder de alguna manera simplificar o ayudarles a ustedes a que puedan comprender el material. Que por ahí en la parte de lo que es unidad 1 y el material es como más teórico, quizás no tiene tantas imágenes. Lo que yo hago acá en este material complemento es justamente brindarles esas imágenes, ¿bien? Para que ustedes puedan de alguna manera hacerlo o comprenderlo de una manera más sencilla. Porque si bien, más que nada, lo que tenga que ver con, como les decía, con las fórmulas y eso, yo sé que quizás cuando leemos algo es más complicado de comprender si no viene acompañado de una imagen o de un video. Entonces, mi idea para hoy es justamente, para esta clase, es tener este material complemento donde voy a utilizar las diferentes imágenes, bien, explicativas,
sobre los contenidos que quizás dentro del material son un poco abstractos. Bien. Ahora les voy a compartir la presentación que está ya subida al aula. Bien, esta presentación que está acá es la que ya está subida al aula, que ustedes ya la pueden ver, que espero que ya la hayan visto, que ya está subida junto con lo que es la unidad 1. Este material específicamente es como una organización de los contenidos. Obviamente no está especificado cada cosa, bien, pero sí es una manera de alguna manera organizar y darle como una coherencia, bien, a lo que nosotros vamos a venir trabajando en la unidad 1, bien. En este archivo particular nosotros vamos a tener toda la unidad, es decir, todos los temas que se van a tocar están acá. Es por eso que hoy no lo vamos a terminar, porque como les dije, esta primera semana vamos a trabajar hasta hidroestática. Bien, en el videito que yo les dejé, nosotros vamos a trabajar primeramente con la mecánica de fluidos. Ustedes, el año pasado, trabajaron lo que es la mecánica clásica, bien, que es la mecánica del movimiento. En este caso, la mecánica de fluidos también va a ser una rama de la física en la cual vamos a estudiar al fluido, bien, el comportamiento que tienen los fluidos. Y en este caso nosotros vamos a trabajar con dos sustancias. Ustedes en realidad el año pasado trabajaron lo que son los diferentes estados de la materia, bien. En este caso nosotros vamos a trabajar con dos de esos estados. Nosotros a las sustancias que llamamos fluidos, bien, vamos a encontrarla en dos estados. En una forma líquida y en una forma gaseosa, bien. En esos dos estados vamos a trabajar. Ahora bien, ¿qué es un fluido? Un fluido es toda aquella sustancia capaz de fluir, bien. Es por eso que justamente no entran los sólidos, porque no es posible que un sólido fluya. Pero sí vamos a trabajar con las sustancias en estados líquidos y sustancias en estado gaseoso. ¿Pero por qué, chicos? Porque justamente la composición molecular, que también es algo que trabajaron el año pasado, cómo se compone un líquido y cómo se compone un gas, es muy importante a lo que es a nivel molecular. ¿Por qué? Porque justamente esta composición es la que nos permite que esta sustancia, este objeto, sea capaz de fluir, ¿bien? Entonces, en esta materia, en esta unidad particular, vamos a trabajar los fluidos, ¿bien? Pero, y también estos fluidos los vamos a dividir en gases y en líquidos, ¿bien? Que son justamente, los líquidos van a ser sustancias que van a tener una movilidad molecular que le va a permitir fluir, al igual que los gases. En el caso de los gases, la composición molecular es un poco diferente a lo de los líquidos. ¿Por qué? Porque los gases no van a tener ni forma, ¿bien?, ni volumen, ¿bien?, sino que van a adaptarse al recipiente en el que esté. Por ejemplo, no sé, el aire que nosotros estamos respirando no tiene una forma determinada. ¿Por qué? Porque está disperso en la atmósfera. Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos, por ejemplo, el ejemplo de una garrafa? ¿Qué pasa con esa garrafa? La garrafa de gas que utilizamos en nuestras casas, en el caso de que en mi caso, como no tengo conexión directa, utilizo una garrafa. ¿Bien? ¿Qué pasa con esa garrafa? Dentro de la garrafa de gas, justamente va a haber un gas. Este gas va a adoptar la forma que tiene la garrafa en este caso y el volumen que ésta tiene. En el caso de los líquidos, son fluidos que no se pueden comprimir, es decir, que van a tener un volumen determinado, pero obviamente se van a adaptar a la forma del recipiente que tengan. Y esto básicamente lo que explica la mecánica de fluidos es
va a estudiar el comportamiento de estos gases, de estos fluidos, cómo se comportan. Ahora, dentro de lo que es la mecánica de fluidos, nosotros vamos a tener diferentes estudios. En la mecánica de fluidos, se va a dividir en dos el estudio. Una va a ser la hidrostática, que es la que vamos a estudiar hoy, que justamente van a ser fluidos que se encuentran en reposo, es decir, que se encuentran quietos. Y la otra parte es la de hidrodinámica, que ahí sí vamos a estudiar fluidos en movimiento. ¿Y por qué es muy importante comprender lo que es la mecánica de fluidos? Porque va a explicar lo vamos a encontrar en muchos lugares de la vida cotidiana, por ejemplo, desde el transporte hasta abrir la canilla de agua en tu casa. Todo se analiza a través de la mecánica de fluidos. Bien, vamos a comenzar un poquito a definir lo que son o a hablar un poquito de lo que son los líquidos. Bien, dentro de la mecánica dentro de los fluidos vamos a tener los líquidos. Los líquidos tienen cierta particularidad que no tienen los gases y por eso requiere una explicación aparte. Bien, el líquido, acá les voy a comentar un poquito, nosotros vamos a tener tres propiedades. Una va a ser la tensión superficial, bien. Otra va a ser la forma de las gotas, porque los líquidos tienen la forma de una gota, bien. Y los meniscos, bien. Ahora lo que yo le quería mostrar es justamente, esta es la parte teórica, bien, donde nos va a decir que la tensión superficial, justamente la que está acá, va a estar relacionada con la composición molecular y la interacción que tienen las moléculas dentro de un líquido. Bien, acá nos dice que las moléculas superficiales forman una superficie libre que actúa como una membrana elástica. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la pileta, nos metemos a la pileta y vemos que en el agua como que se forma una membranita. Esa membrana, que a veces la tocamos con el dedo, esa membrana es la tensión superficial. Y es un fenómeno que se da justamente en los líquidos. Ahora les quiero mostrar una imagen que es parte del archivo complemento. A ver, acá. Bien. Ven que acá, como les decía, yo lo que voy a ir haciendo es explicándole a través de una imagen. La tensión superficial es la que permite, por ejemplo, que nosotros, en realidad nosotros no, que los insectos, como por ejemplo un mosquito, sea capaz de pisar el agua, en este caso es agua, sin hundirse. ¿Por qué? Porque justamente, como ven acá, el agua y los diferentes líquidos están compuestos por moléculas. ¿Ven? En la superficie, las moléculas tienen una interacción o una fuerza de interacción sumamente fuerte. ¿Ven? En la superficie las moléculas están muy pegaditas una de la otra. Esa fuerza de atracción es mucho más fuerte en la superficie. Y esta fuerza de atracción lo que nos va a permitir es que se forme la membrana elástica. Y a esta membrana elástica la vamos a llamar tensión superficial. Que es, por ejemplo, tengo una imagen para mostrarles que cuando a mí me la mostraron me pareció muy interesante y les voy a mostrar. A ver. Ahí está. Esta es la imagen que se tomó de una carrera de natación y ven cómo el agua no llega a... Esa membrana que se encuentra acá no se llega a romper. Es justamente porque los nadadores tienen esa capacidad de estar muy a ras del agua, ¿bien? Y fíjense que se puede ver muy bien lo que es la tensión superficial. La membrana no se rompe y toma la forma de, en este caso, la persona. ¿Pueden ver? ¿Se entiende la imagen?
Bien, es una Sí, nadadora que está, sí, sí. que está en el agua y ven como claramente la tensión superficial no se rompió. Esa membranita que está ahí se puede ver perfecto. ¿Lo pueden ver? Perfecto. Chicos, ¿se van entendiendo hasta ahora? ¿Tienen alguna consulta? ¿O seguimos? Sigamos nomás. Bueno, bien. Ahora vamos a trabajar un poquito lo que son ¿por qué justamente el fluido, en este caso el líquido, tiene la forma de una gota, esa forma esférica? Porque justamente lo que hace el líquido en particular es que va a cumplir lo que es la ley de acción mínima, de esfuerzo mínimo. Es decir, ocupar el mayor volumen posible, pero en un área muy pequeña, en una superficie muy pequeña. Por eso la esfera, si ustedes se ponen a pensar, una esfera tiene mucho volumen, tiene mucha masa, mucho volumen, pero no ocupa mucho lugar. ¿Por qué? Porque la superficie que toca es pequeña. Es decir, si nosotros tuviéramos que analizar esta imagen, vemos que tiene un volumen, pero que la superficie es pequeña. Por eso es que la forma del líquido es así, porque ellos intentan ocupar el mayor volumen en una pequeña porción de superficie. Ahora, otro de las cosas importantes, por ejemplo acá, obviamente que va a cambiar dependiendo de el líquido. En el caso del agua, ustedes van a ver una forma así. Y en el caso de, quizás no se puede ver a simple vista, pero si nosotros trabajamos con el mercurio es un líquido que tiene muy poca adherencia a las paredes de los líquidos que la componen. No sé si alguna vez le pasó, pero antes se utilizaban los termómetros de mercurio, que justamente, bueno, porque el mercurio tiene una condición específica con el tema de la temperatura, que lo vamos a ver más adelante, pero el mercurio tiene la capacidad de formar estas bolitas. Por ejemplo, si se le rompió alguna vez un termómetro de mercurio, que ojalá que no, porque es un material bastante tóxico, pero antes se utilizaba muchísimo por su justamente capacidad de variar con la temperatura. Este termómetro de mercurio que se rompió, por ejemplo, podemos ver exactamente cómo se cumple esta ley de la gota, cómo se está ocupando mucho volumen en un área, en una superficie pequeña. Bien, ahora podemos ver otro ejemplo del mercurio. Acá nosotros vamos a trabajar lo que son los meniscos. Los meniscos es una forma que puede adaptar el contenido a un recipiente. Bien, nosotros si por ejemplo cargamos un vaso de agua, vemos que se forma como una pancita, pero hacia abajo, como lo que ven acá. ¿Ven? A este tipo de sustancia, como por ejemplo el agua, bien, lo que hace es tomar una forma cóncava, bien. Esta forma cóncava va a estar relacionada a cuánto se puede adherir un líquido a las paredes del recipiente que las compongan. En el caso del agua, el agua tiene alto poder de adherirse a lo que es el recipiente. Si ustedes, por ejemplo, están tomando agua y tiran el agua, igualmente hay gotas que quedan dentro del recipiente. ¿Por qué? Porque el agua tiene un poder de adherirse a estas paredes. Entonces, la formita, que estamos hablando de lo que es la superficie, va a formarse como una forma, o va a generar una forma cóncava, como es la que ven acá. Ahora, ¿qué pasa con el mercurio, por ejemplo? El mercurio va a aparecer bastante en lo que es toda la física, en este caso física 2, porque es un ejemplo que podemos de alguna manera visualizar mejor. En el caso del mercurio, lo que pasa es que tiene una forma convexa. Es decir, en vez de tener una forma hacia abajo, tiene una forma como
más hacia arriba. ¿Por qué? Porque nos va a indicar que justamente el mercurio no se adhiere a las paredes del recipiente que lo compongan. Por ejemplo, en la imagen anterior se puede visualizar esto. A ver. Acá. En la imagen anterior vemos que el recipiente que contenía el mercurio no está, si bien la imagen está medio borrosa, pero no tiene absolutamente ningún resto de lo que es el mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio tiene un bajo poder de adaptación a lo que es, de adherencia, a lo que es las paredes del recipiente. Entonces, en este caso los líquidos van a tener dos formas. En cuanto a la forma que tome la superficie, ¿bien? En este caso va a estar convexo cuando tiene baja adherencia a las paredes del recipiente y cóncavo cuando tenga alto poder de adherirse a las paredes del recipiente. Estas son tres propiedades que tienen los líquidos, ¿bien? Bueno, continuamos. Bien, volvemos un poquito a lo que... Acá, bueno, más que nada tienen lo que es la explicación, ¿bien? Lo que es la explicación de cada uno de los, más teórico, digamos, de lo que es cada uno de tanto la tensión superficial como la forma de gotas y los meniscos. Bien, vamos a continuar. Otra de los conceptos fundamentales que nosotros vamos a trabajar en los fluidos van a ser estos cuatro. La densidad, la presión y el peso específico y la viscosidad. Bien, acá vamos a hablar no solamente de líquidos, sino también van a entrar los que son los gases. Bien, por eso utilizamos la palabra fluidos. Bien, ¿por qué son importantes estos aspectos? Porque son los que vamos a poder de alguna manera analizar, ¿bien? Y utilizar en diferentes magnitudes, ¿bien? Cada una de estas son magnitudes, ¿bien? Que se pueden medir de alguna manera con una unidad de medida. Si no me equivoco, ustedes ya estuvieron trabajando lo que es magnitudes, unidades de medida. Bien, esto es una de estas cuatro son las magnitudes justamente que van a ir variando y que vamos a ir analizando dentro de lo que es la mecánica de fluidos. Bien, la densidad justamente dice que es el coeficiente entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa. Es decir, que nosotros la densidad va a ser la división entre la masa de la sustancia, es decir, por ejemplo, en este caso la masa se va a medir o en kilogramos o en gramos, ¿bien? Y el volumen va a ser justamente vamos a hablar de lo que es el recipiente y qué lugar ocupa en este recipiente. Ahí vamos a estar hablando de volumen. Por eso se puede medir tanto en metros cúbicos o centímetros cúbicos. La importancia de las equivalencias de unidades, que yo sé que ustedes dieron el año pasado, la importancia es que si, por ejemplo, yo uso gramos, tengo que usar centímetros cúbicos. En el Sistema Internacional de Medida, nosotros utilizamos el kilogramo como unidad de masa y el volumen utilizamos el metro cúbico, ¿bien? Pero sí se pueden encontrar con sus submúltiplos como son, por ejemplo, el gramo y el centímetro cúbico. Cualquiera de las dos está bien, pero siempre que van a usar kilogramos, tenemos que usar metros cúbicos y si usamos gramos, centímetros cúbicos. ¿Bien? Entonces, si es la división entre uno y el otro, ¿bien? A la unidad de densidad la vamos a llamar, o se va a utilizar el gramo por centímetro cúbico o kilogramo por centímetro cúbico. Esa es la unidad de densidad, chicos, que justamente vamos a trabajar con la masa que tenga y el volumen que ocupe nuestro fluido. Igualmente ahora les voy a aplicar mejor con la formulita. Bien, otra de las importantes es el peso específico. El peso específico de una sustancia va a ser justamente la que va a estar relacionada con, como dice acá, es el coeficiente entre el peso de la sustancia y el volumen. Es decir, cuánto pesa, y no estamos hablando de masa, sino estamos hablando de la fuerza peso, bien, que es
Eso también es importante aclarar. El peso, chicos, que lo vamos a ver igual, va a ser la masa por la gravedad que está sufriendo ese objeto. Si bien es sumamente normal que nos confundamos entre peso y masa, porque están directamente relacionados, no es lo mismo. El peso es una fuerza, ¿bien? Y lo vamos a medir, obviamente, en el caso de una fuerza, en Newton, ¿bien? Pero eso igualmente no viene al caso ahora, pero es importante que sepan que no es lo mismo masa que peso. Masa es una variante que la masa es una magnitud que va a estar relacionada directamente con el peso, pero no son lo mismo. El peso va a ser la masa por la acción de la gravedad, que en el caso de en la Tierra estamos hablando de una aceleración de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Que bien, básicamente eso más que nada es como un dato numérico, pero es importante que sepan la diferencia. Cuando nosotros nos vamos a pesar, que está mal dicho la palabra pesar, porque en realidad vamos a ir a ver cuánto tenemos de masa. Si nosotros decimos peso tanto, en realidad está mal la expresión. Tenemos tanto de masa. ¿Por qué? Porque la masa es la que se mide en kilogramos. El peso ya es la relación entre la masa y la acción de la gravedad. ¿Bien? Ahora, volviendo un poquito acá. El peso específico, bien, va a trabajar con ese peso de la sustancia y lo va a dividir por su volumen, ¿bien? En el caso del peso específico, nosotros vamos a trabajar acá dice gramos y fuerza, bien, es una de las unidades, o también podemos trabajar en este caso vamos a trabajar newton sobre metros cúbicos. Recuerden que todas las fuerzas, no importa de qué magnitud sean, se va a utilizar la unidad newton. Bien, este está como referencia, pero si nosotros utilizamos en el sistema internacional, que es el que nosotros deberíamos seguir, digamos, es newton por metro cuadrado. Recuerden que le vuelvo a reiterar, el peso específico, el peso es una unidad de fuerza, ¿bien? El peso es una fuerza. Entonces, ¿cuál va a ser su unidad? El newton. Bien, y volvemos al volumen, que el volumen sí va a ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, dependiendo obviamente de la unidad. Siempre trabajamos con newton, o acá en la materia al menos vamos a trabajar newton por metro cuadrado. ¿Bien? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Sigo? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, otro de los conceptos fundamentales va a ser la presión. ¿Bien? La presión también va a estar relacionada y también es una fuerza. ¿Bien? Es la fuerza que se aplica sobre un área determinada. En el sistema internacional nosotros vamos a medir la presión en pascales, bien, eso tengan en cuenta. El pascal es la unidad de presión y se va a representar con la P y una P mayúscula y una A minúscula, bien. Que justamente la presión que va a ser la división o el cociente entre la fuerza que se aplica sobre un cuerpo respecto a la superficie en la cual esté ese objeto. Un ejemplo así rápido, cuando las mujeres usamos, por ejemplo, taco aguja, la presión que se ejerce en ese material finito es la de todo nuestro peso. Entonces, por ejemplo, cuando caminamos por el pasto, ¿por qué se hunde? Porque justamente en ese punto específico el área es muy pequeña. Entonces, la fuerza que se ejerce es mayor. Es decir, la presión va a ser mayor. Entonces, a mayor superficie, menor fuerza. A menor superficie, mayor fuerza. Y a
mayor superficie, menor fuerza. Ahora igualmente les voy a mostrar la formulita y lo van a poder entender. Por otro lado, estamos con la viscosidad. La viscosidad también es muy importante porque es la capacidad o en realidad la resistencia que tienen ciertos fluidos a fluir. ¿Bien? Y se va a dar justamente por la fuerza de rozamiento que existen a nivel molecular. Es decir, hay fluidos que son más propensos a fluir que otros. Por ejemplo, la miel es mucho más difícil que fluya que el agua. Es decir, si nosotros volcamos un tarro de miel, va a caer con más lentitud. ¿Por qué? Porque el fluido es más viscoso. Bien. Igual si no se entendió algo, ya vamos a pasar a lo que son las imágenes. Bien. Volvemos al archivo complemento y vamos a trabajar un poquito, o en realidad acá van a encontrar lo que es la densidad, bien, y cómo la vamos a obtener. Como yo le decía, la densidad va a estar dada por la división de la masa del fluido dividido su volumen. Y bueno, acá es más una cuestión matemática donde vamos a poder, despejando, obtener las diferentes magnitudes. Pero como les decía, en esta materia a mí me gustaría trabajar un poco más lo teórico y lo práctico que la resolución de fórmulas. Entonces, si bien es muy importante que lo sepan y que lo entiendan, no es algo que nosotros vamos a trabajar mucho, ¿bien? Para mí lo más importante es que ustedes puedan comprender cómo funcionan las cosas y cómo se puede analizar a través de la física. No tanto los cálculos, si bien sí vamos a trabajar con cálculos, pero no va a ser lo principal, digamos. Que por ahí es lo que nosotros tenemos más en mente a la hora de hablar de física, de cálculos, de científicos. Y la idea es que nosotros podamos entender la física desde otro punto de vista. Bien, esto es lo que les decía también del peso específico, que va a ser la relación que tiene la masa, el peso es la relación que tiene la masa con la gravedad. Bien, esto es el peso, lo que está acá, fuerza-peso. El peso específico va a ser ese peso que va a estar dado por la masa y la gravedad dividido el volumen que ocupa ese fluido. Bien, acá ustedes van a poder ver las diferentes descripciones. Este signito acá van a encontrar lo que es el peso específico, bien, y como les decía, se va a medir en newton por metro cúbico, bien, es decir, newton fuerza, peso, y abajo el volumen que se va a medir en metros cúbicos, bien. Bueno, acá el peso también en algunos materiales que también está acá la imagen, van a encontrar que el peso a veces también se representa con una W, bien. En este caso aparece la P, pero pueden encontrar también una W mayúscula, bien. Bueno, acá como les decía, la acción de la gravedad, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, y la masa, como ya habíamos hablado, se va a medir en kilogramos, bien. Estos son todos los aspectos que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de analizar a los fluidos. Como les decía, la presión va a ser justamente la relación que existe entre la fuerza y el área donde se aplique esa fuerza. Esa es la presión. No es lo mismo que nosotros apretemos una aguja contra una mesa que apretemos, no sé, un lápiz. La presión va a variar con respecto a la superficie en la que se le aplique esa fuerza. Es decir, a mayor área, menor fuerza. Estos son indirectamente proporcionales. Es decir, cuando uno aumenta, el otro disminuye. Perdón, inversamente proporcionales se dice. Cuando uno aumenta, el otro disminuye automáticamente. Es decir, a mayor área, menor fuerza. Y a mayor fuerza, menor el área. ¿Bien? Perdón, una consulta. ¿Sí? Te escucho.
Bien. No estaba escuchando la explicación con respecto al peso específico. Bien, volvemos acá Eh, entonces. que es, A ver. sí, Newton, o sea, Newton sobre metros cúbicos. Sí, ¿por qué? Porque Porque, el peso ujú, es una fuerza, ¿bien? Todas las fuerzas se van a medir en newton. El newton es la unidad de fuerza y va a estar dada por la masa, que se va a medir en kilogramos, y la acción de la gravedad o la aceleración de la gravedad, que se mide en metros por segundos al cuadrado. Por eso es que nos da newton acá. Si nosotros bien. repasamos un poquito, ¿sí? Disculpe, yo le planteo lo siguiente por el apunte. Hay una definición que dice que el peso específico es el cociente entre el peso de una sustancia y el volumen que ésta ocupa. Sí, Hasta ahí todo igual. Suele representarse con la letra P mayúscula, seguido de una minúscula que es la E, sí, como su índice. Y dice, su unidad más utilizada es el gramo fuerza por centímetro sí, cúbico. Por también. eso se lo planteo. Ah, Dentro del sistema quería saber. internacional, nosotros vamos a encontrar Ujú. el newton. O sea, en realidad ahí se refiere que nosotros, si desglosamos lo que es el newton, si volvemos al tema unidades, el newton es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Bien? Esa es la unidad de newton. Si nosotros desglosamos, como vos dijiste, el gramo, kilogramo fuerza, también es una unidad de masa. ¿Bien? En realidad es una unidad de Sí, fuerza. sí. Entonces, cuando hablamos de peso, en realidad estamos hablando de una fuerza. ¿Bien? Y si volvemos a lo que es el sistema internacional, en realidad en todo lo que tenga que ver con las máquinas puede ser que encontremos gramos, kilogramos fuerza o gramos fuerza, ¿bien? Pero en el sistema internacional utilizamos al newton como unidad de medida, ¿bien? Y va a estar dado justamente por la masa, que se mide en kilogramos, y la gravedad, ¿bien? Que se va a medir, como cualquier aceleración, en en metros sobre segundos al cuadrado. Por eso es la relación que, si vos ves en el PowerPoint anterior, está eh, acá. Vamos a encontrar gramo fuerza sobre centímetros cúbicos al cuadrado. Justamente es otra unidad en la que nosotros medimos la fuerza. Gramo fuerza, kilogramo fuerza es otra de las unidades que nosotros encontramos dentro de las unidades de fuerza, en la métrica, digamos. Nosotros siempre en física, específicamente, nos vamos a hilar o organizar con las unidades del sistema internacional, ¿bien? Es decir, siempre vamos a utilizar esas unidades. En este caso se va a medir en newton, porque es la unidad de fuerza en el sistema internacional, y en metros cúbicos, ¿bien? Que también es la unidad de volumen en el sistema internacional. Esto no quiere decir que no encontremos de diferentes unidades para medir la misma cosa. Pero en física específicamente lo que vamos a hacer es utilizar las unidades que se encuentran dentro del sistema internacional. ¿Bien? Es por eso que pueden encontrar diferentes unidades que van a medir lo mismo en realidad, pero siempre nosotros en física específicamente nos vamos a abocar a utilizar las unidades del sistema internacional. ¿Bien? Bien. Bárbaro, correcto. ¿Listo? ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Yo no entendí nada, me hizo perder más. bueno, bueno, Rocío, lo que decía es que nosotros tenemos diferentes maneras de medir lo mismo, ¿bien? Diferentes unidades. En este caso, el peso vamos a medirlos en newton, ¿bien? ¿Por qué? Porque es una fuerza. El año pasado ustedes dieron las diferentes unidades con respecto a las magnitudes. Cada magnitud tiene una unidad diferente, ¿bien? En este caso nosotros vamos a optar al newton como la unidad de medida de una fuerza, ¿bien? Y vamos a hablar que el peso es una fuerza. Entonces, ¿en qué lo medimos? En newton, ¿bien? Eso es lo que el compañero quiso aclarar, porque es cierto que en diferentes, dependiendo de la bibliografía que ustedes usen, el material que ustedes usen, pueden haber diferentes medidas para medir una misma magnitud.
Pero acá en física lo que vamos a hacer es vamos a optar para de alguna manera globalizar, vamos a optar las unidades que están dentro del sistema internacional. Que en este caso el newton para medir la fuerza y el metro cúbico para medir el volumen. Y justamente el peso específico va a ser la relación que hay entre el peso y el volumen que tenga el fluido que estemos hablando. ¿Se entendió, Rocío? Sí, sí. Bueno, seguimos. Bueno, otra de las cosas que yo le decía era la viscosidad. La viscosidad justamente es esta propiedad que tienen los fluidos de fluir o no, ¿bien? O de alguna manera fluir más rápido o fluir más lento. En el caso del agua, tiene una baja viscosidad, es decir, son más propensos a fluir más rápido que otros líquidos, como por ejemplo les decía, la miel. La miel es justamente que tiene una viscosidad alta, entonces lo que va a hacer es va a resistirse a ese movimiento, entonces va a tardar un poco más en moverse y en fluir de una manera más rápida, digamos. Entonces, si nosotros agarramos una cuchara que tenga agua y una cuchara que tenga miel, si nosotros volcamos esas cucharas, ¿qué va a pasar? El agua va a caer mucho más rápido que lo que cae una miel. ¿Por qué? Porque justamente ahí va a estar la diferencia de viscosidad que tiene uno con respecto al otro. El agua tiene una viscosidad muy, muy pequeña, es decir, fluye muy bien, mientras que la miel o los aceites tienen otra viscosidad, tienen una viscosidad mayor, entonces tienen una resistencia a fluir, ¿bien? Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Bien, bueno, continuamos acá, ¿bien? Esos son los 4 conceptos fundamentales, ¿bien? Fundamentales de lo que son los fluidos. La densidad, el peso específico, la presión y la viscosidad. Esos 4 son sumamente importantes a la hora de analizar los fluidos, ¿bien? Seguimos. Ahora sí vamos a comenzar un poquito con lo, de alguna manera, más difícil, porque viene todo lo que tenga que ver con las fórmulas. Dentro de la mecánica de fluidos, nosotros vamos a tener 4 pilares muy importantes. El primero es el teorema general de la hidrostática, que justamente está en la pirámide en la cima de esta pirámide, porque justamente va a dar vida de alguna manera a todos los otros conceptos y los otros principios que tengamos. Uno es el teorema general de la hidrostática, como le decía, que justamente ahí vamos a hablar de las diferencias de presiones que hay dentro de un líquido. Bien, si nosotros analizamos un punto, ahora igual les voy a explicar bien con la imagen, pero va a estar dado justamente por eso, por la diferencia de presiones que hay en 2 puntos diferentes dentro de un mismo líquido. Sé que es un poco difícil de imaginarse, pero ahora con la imagen creo que les va a quedar un poquito más claro. Después, la siguiente es la de los vasos comunicantes. Dice que un líquido alcanza el mismo nivel de recipientes cuando están conectados. Por ejemplo, nosotros tenemos un tubo de ensayo en forma de U. Si nosotros cargamos el líquido, por ejemplo agua, un mismo líquido, vamos a ver que se va a nivelar, es decir, ambos líquidos van a quedar a la misma altura. Y eso es el principio de los vasos comunicantes, que nos va a decir que un líquido de la misma sustancia, está siempre hablando de la misma sustancia, una vez que nosotros llenamos por ejemplo, un recipiente que tenga en forma de U, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Ingresamos el líquido, en el caso, por ejemplo, agua, y lo que va a hacer es va a tender a nivelarse, es decir, van a quedar a la misma altura ambos líquidos. Después, otro de los principios fundamentales también va a ser el principio de Pascal, y acá sí es sumamente, hay muchos ejemplos en lo que es la industria, porque se utiliza mucho, porque el principio de Pascal lo que va a explicar cómo trabaja, por ejemplo, una prensa hidráulica, ¿bien?
que es sumamente importante dentro de lo que son, por ejemplo, las industrias, ¿bien? Explica justamente de que cuando yo le aplico presión a un líquido que no es comprensible, como por ejemplo el agua no se puede comprimir, es decir, el volumen se va a mantener constante, lo que va a hacer es que yo le aplico esa fuerza a una determinada área y el líquido lo que va a hacer es va a ir replicando esas fuerzas a, por ejemplo, el líquido que tenga, a las paredes del líquido, por ejemplo, del recipiente, perdón. Si yo tengo, por ejemplo, una jeringa, por ejemplo, que quiero aplicar una inyección, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Yo le voy a aplicar una fuerza a ese pistoncito, lo que voy a hacer es aplicarle, ¿y qué va a pasar? Ese líquido se va a ir moviendo, y en el caso de una inyección ese líquido va a ir ingresando al cuerpo, pero ¿qué pasa? Como es incomprensible, ¿qué hace? Que esa fuerza se distribuya a todo el líquido y el líquido tenga, o sea, que sea posible que se mueva ese líquido, ¿bien? Igual ahora lo vamos a ver bien, pero ese es el principio de Pascal y es importante porque justamente, como les decía, va a explicar lo que, por ejemplo, cómo funciona una prensa hidráulica. Bien, continuamos. El último, que es como la base de la pirámide, es el principio de Arquímedes, que nos va a decir y nos va a explicar, por ejemplo, qué pasa cuando nosotros entramos en la pileta y flotamos. ¿Por qué flotamos? ¿Qué pasa en ese cuerpo o qué pasa en el líquido que nos permite flotar, por ejemplo? ¿Cuál es la relación que existe entre mi peso, yo como objeto, y el fluido? ¿Qué pasa? Nos va a decir que todo cuerpo sumergido, es decir, que está dentro del agua, experimenta un empuje que va a ser igual al peso del líquido que se desplazó. Por ejemplo, nosotros entramos a una bañera, por ejemplo, que esté repleta de agua, ¿qué va a pasar? Nos metemos y va a salir agua, ¿bien? ¿Por qué? Porque justamente va a estar relacionada el peso, la masa del objeto, ¿bien? O el objeto en sí con respecto al volumen o el agua que está dentro del recipiente. Si nosotros nos metemos adentro de la bañera, que esté repleta, obviamente, lo que va a pasar es que se va a desplazar el agua, es decir, la misma, o sea, el peso va a ser igual a el agua que se desplazó. Bien, igualmente, quédense tranquilos que lo vamos a ver un poquito más detallado en el siguiente archivo. Bien. Bien, como les decía, el teorema general de la hidrostática, que es la punta de la pirámide, nos va a indicar o va a analizar las diferentes presiones que existen dentro de un mismo líquido. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la presión que se está ejerciendo sobre este punto en particular de mi líquido. Que hay que tener en cuenta también que la acción de la gravedad va a estar directamente relacionada con la altura en la que se encuentre mi objeto, digamos. No es lo mismo la acción de la gravedad acá en la Tierra que, por ejemplo, en la Luna, ¿bien? Cuanto más alejado esté, menor va a ser la acción de la gravedad. Cuanto más alejado estés del centro de la Tierra, si bien la diferencia no es visible, existe, ¿bien? Entonces, por eso también vamos a hablar de una diferencia de altura, ¿bien? Y va a estar relacionada justamente a la gravedad, digamos. Y el teorema general de la hidrostática justamente nos va a decir que la diferencia de presiones entre dos puntos va a ser igual al peso específico de ese líquido por la diferencia de profundidad o de altura que tenga entre dos puntos. ¿Cómo nosotros vamos a saber esa diferencia? Sí, directamente tenemos que restar. Bien, nosotros vamos a tener un recipiente donde este punto 1 va a estar a una cierta altura. En este caso vamos a trabajar con una altura como base, altura 0. Y este va a tener una altura con respecto a acá. Es decir, va a haber una X, una Y1 que va a tener
va a estar a una determinada altura, y una Y2 que también va a estar a otra determinada altura. ¿Cómo nosotros vamos a sacar esa diferencia? Simplemente restamos. Siempre restamos la altura mayor por la altura menor. Y ahí vamos a tener la diferencia que hay o la distancia que existe entre los dos puntos. ¿Bien? Y eso multiplicado el peso específico nos va a dar justamente lo que es la distancia. Dice, la diferencia de presiones entre dos puntos de un líquido en equilibrio, es decir, la diferencia de presiones es justamente la resta entre una presión y la otra, a ver cuánto varía la presión de una con respecto a la otra. Siempre vamos también a trabajar lo que es la altura. Bien, recuerden que en lo que es la acción de la gravedad, la altura va a formar va a ser algo específico, bien, y fundamental dentro de lo que es la gravedad. Bien, entonces, ese es el primer teorema de la hidrostática, entonces, que va a decirnos que la diferencia de presiones entre dos puntos de un líquido en equilibrio es igual al peso específico, que es lo que vimos anteriormente, de ese mismo líquido por la diferencia de altura que hay entre ambos puntos. Bien, sé que es un poco complejo quizás de formularlo, pero sé que dentro de lo que es yo igual no sé si le voy a dar ejercicios específicamente de esto, pero es importante que ustedes sepan que dentro de un líquido nosotros podemos encontrar y analizar diferentes puntos. Y a su vez esos puntos van a estar sometidos a una presión, que dependiendo de la altura va a ser una presión u otra. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Bueno, igualmente recuerden que tienen, si bien esto va a ser de 1 hora nomás, es hasta las 8, pero tienen la posibilidad de todo lo que no comprendan, todo lo que no se llegó a entender, háganmelo saber en el foro de consultas 1, ¿bien? Que va a corresponder justamente a esta unidad. Yo igualmente les voy a dejar este material archivo, le voy a dejar en el campus, porque es de suma importancia, además porque es quizás un poco más práctico para ustedes entender desde las imágenes. Entonces, quédense tranquilos que lo que no llegaron a comprender hoy, me lo escriben dentro de lo que es el foro de consultas e igualmente yo voy a dejar este archivo complemento en la parte de archivos complementarios, creo que aparece. Ahí les voy a dejar, o material complementario, una cosa así. Ahí les voy a dejar subido este archivo que básicamente es un poco más explicativo con imágenes y demás. La otra presentación está más relacionada con la organización de cómo vamos a ir haciendo o desarrollando los temas, y este sí está como un poquito más explicativo, digamos, y quizás les sirva un poco más. Por eso también lo voy a subir, pero una vez que finaliza la clase. Bien, así que les repito, cualquier consulta que tengan me la hacen saber en el foro de consultas 1. Bien, bueno, continuamos. Como les decía, otro de los principios fundamentales que vamos a trabajar dentro de lo que es la hidroestática, es decir, la rama que va a estudiar a los fluidos quietos, sin moverse, va a ser la de los vasocomunicantes, lo que les decía hoy, que creo que no sé si vamos a llegar a trabajar todos, pero la idea es que podamos seguir. Los vasocomunicantes justamente como dice, va a ser un líquido, va a ser un recipiente en forma de como una U, ¿bien? Por eso decimos vasos comunicantes, porque se comunican de alguna manera, ¿bien? Esto es sumamente importante, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con el sistema de cañerías. Esto se tiene que tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, construir una casa, ver que se utilizan de manera correcta para que el líquido, que por ejemplo el agua, tenga, por ejemplo, la presión suficiente para salir. Por ejemplo, yo abro la canilla porque sale con baja presión. Bueno, también tiene que ver con los vasocomunicantes, también tiene que ver con lo que es la mecánica de fluidos. Todo de la mecánica de fluidos va
a explicar todos estos fenómenos. Por eso es sumamente importante conocerlos para entender cómo funcionan las cosas. ¿Por qué cuando yo abro la canilla sale el agua? O sale con poca presión, sale con baja presión. ¿Por qué? Porque justamente se van a analizar diferentes factores. Uno, por ejemplo, va a ser la presión. Acá en lo que es los vasos comunicantes nosotros vamos a trabajar con la presión nuevamente. Si nosotros, por ejemplo, cargamos agua, el agua va a ser uno de los líquidos que vamos a nombrar porque es lo que más hay en el mundo y obviamente es lo que nosotros podemos llegar a tener en nuestra casa. Entonces, es un ejemplo que va a recurrir mucho. Bueno, por ejemplo, nosotros metemos agua dentro de este tubo o estos vasos comunicantes. El vaso al principio nos va a decir que si nosotros ingresamos agua, bien, que es una sustancia líquida que corresponde al agua, digamos, a H2O, ¿qué va a pasar? Lo que va a hacer es que el líquido va a tender a nivelarse, bien. Yo tiro agua y me va a quedar ambas superficies a la misma altura, bien. Pero esto ocurre únicamente cuando estamos hablando de un mismo líquido. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, a ese mismo tubo le agregamos aceite? El aceite, ¿qué pasa? Primero no se va a mezclar con el agua porque sabemos que el aceite y el agua no se pueden mezclar y además va a pasar que no se van a poder comprender. Bien, lo que va a pasar es que la diferencia de altura va a existir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos líquidos diferentes que tienen una viscosidad diferente, una composición molecular diferente y justamente va a permitir una diferencia de altura. Los vasos comunicantes nos van a explicar justamente o van a relacionar esas alturas, ¿bien? Y además vamos a relacionarla con la presión y su densidad. Es decir, cada líquido va a tener una densidad diferente. El agua tiene una densidad, el aceite tiene una densidad diferente. Entonces, esa diferencia de densidad también va a estar relacionada acá en lo que es los vasos comunicantes. Bien, ya se nos hizo un poco larga, pero lo que quiero cerrar, no vamos a llegar a terminar esto, pero quiero que sepan que este material yo les voy a subir unos videitos complementarios para que los puedan comprender, ¿bien? En la clase de hoy no vamos a llegar a desarrollar este tema, nos van a quedar 2 temitas más por desarrollar. A ver, sí, bueno, nos queda, 2 temitas más por desarrollar, pero quiero que sepan que este material va a estar dentro del aula y que cualquier consulta que ustedes tengan me escriban al foro de consultas 1. La clase lamentablemente tengo que cerrarla acá, pero obviamente vamos a retomar desde acá. O si ustedes tienen algún tipo de consulta o algo, me las hacen por favor saber. Yo estoy atenta todas las veces que puedo, voy a estar contestándoles. Si bien muchos yo vi que ustedes se presentaron y está muy bueno, quiero que sigan haciendo eso, sigan estando en las clases, estando activos. ¿Por qué? Porque justamente me ayuda a mí y les ayuda a ustedes a seguir un ritmo. Física es una materia que por ahí tiene conceptos un poco abstractos y difíciles de comprender, pero mi idea es que se puedan acercar el contenido a ustedes y hacerlo de una manera no tan tediosa como lo es leer un material y ya, ¿bien? Entonces, mi idea siempre va a ser esa, acercarle el material de una manera más didáctica para que ustedes lo puedan comprender mejor también. Entonces ahora vamos a ir cerrando, pero los invito a que realicen la actividad 1, que está en el foro de actividades justamente, en la parte de actividades, que la realicen y bueno, que contesten el foro. Y además yo le voy a dejar los videitos cargados, ¿bien? Para que puedan comprender esta parte que es la hidroestática, ¿bien? Bueno chicos, les voy a ir cerrando. Ya saben, cualquier consultita me la hacen al foro de consultas, ¿bien? Cualquier sugerencia también me la hacen ahí, yo leo todo
Tomo también lo que ustedes me digan. Estoy abierta a aprender así como ustedes, así que cualquier sugerencia me la hacen saber. ¿Bien? Bueno, chicos, muchas gracias y nos vemos prontito. Adiós.